Existe evidencia de que la inteligencia artificial ha contribuido a mantener sesgos de género. Ante esta situación tenemos dos alternativas. Esperamos a que las grandes compañías generadoras de inteligencia artificial resuelvan este problema y nos informen cuando ello ocurra, o bien participamos en la generación de la solución y tomamos parte activa de esta. Bienvenidos a otro capítulo de Inteligencia Artificial en Educación Superior. En esta oportunidad nos vamos a dedicar a revisar los sesgos de géneros provocados por la inteligencia artificial, pero principalmente a la forma en que nosotros como individuos usuarios podemos contribuir a su solución. En primer lugar, los voy a invitar a observar durante 5 segundos esta imagen y poder identificar las ideas fuerzas que están allí contenidas, las características, los elementos que están allí retratados y, por supuesto, también qué sensaciones nos producen estas imágenes. Bien, pasados los 5 segundos, lo que quisimos retratar acá son dos de las temáticas que se le han reprochado a la inteligencia artificial por reflejar en ellas sesgos de género, tareas domésticas, labores científicas, profesiones ligadas a la ciencia. En ambas temáticas, las tareas domésticas y los ámbitos relacionados a la ciencia, ha generado la inteligencia artificial, ya sea a través de texto o a través de imagen, principalmente imagen porque eso es lo más gráfico, ha replicado sesgos de géneros de nuestro pasado, atribuyendo las labores domésticas a las mujeres y las labores o las profesiones de carácter científico a los varones. No obstante, como ustedes pueden ver acá, esa situación hemos querido revertirla en este ejemplo y no seguir replicando y no seguir trayendo estas ideas que queremos superar a este presente. Es muy importante lograr comprender cómo están entrenadas las inteligencias artificiales con un cúmulo de información, de textos, de videos, de imágenes, de todo lo que está dando vueltas en la red, de libros de carácter tradicional, etcétera, y que todo ello contribuye a entrenar la máquina y que por supuesto contribuye también a cuando está generando una respuesta, si lo que le hicimos fue una pregunta, y sin mucha contextualización, va a tomar esa base de datos que tiene de nuestro pasado histórico, escrito, visual, y lo va a traer al presente, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta esa situación, cómo está configurada la máquina con todo este pasado, pero hay parte de ese pasado que queremos superar y que por supuesto como sociedad hemos acordado superar y no volver a cometer errores o situaciones que ya nos parecen inaceptables. Situaciones de discriminación, violencia contra algún tipo de forma de pensamiento o en este caso, un sesgo que implica atribuir ciertas características y desempeños a hombres y otras características y desempeños a mujeres. Esto es algo que hemos llegado a un consenso de superación, lo que no significa que está superado, significa que queremos avanzar como sociedad, como instituciones de educación superior, estamos comprometidas y ahora también demandadas por la ley para avanzar en pos de la superación de los sesgos de género. Y en este contexto, entonces, tenemos que aprender a comunicarnos con la máquina, tenemos que aprender a darle instrucciones también para que no solamente vaya hacia esa base de datos, de imágenes, de textos, de descripciones y que las traiga al presente. Acá, por esa razón también, hemos querido traer a ilustrar esta presentación solo con imágenes que, desde nuestra perspectiva, rompen esa idea del sesgo y pone aquí en situación de paridad en cualquiera sea de los desempeños, acá desempeños relacionados con la ciencia y en la siguiente imagen labores relacionadas con lo doméstico, con el hogar, con lavar la loza, hacer aseo en el hogar, sin una caracterización y categorización desde el género, sino que distribuido de manera equitativa.
tenemos que tener en cuenta que donde se pueden generar o visualizar o retratar estos sesgos se puede generar en cualquiera de las formas de entrega de la IA, visual, imágenes, textos. Las más características que han sido identificadas como un problema re- relacionado y vinculado a la IA, representaciones desiguales, textos e imágenes en problemas relacionados al reconocimiento facial, donde se reconoce mucho más fácil a los varones de tez blanca que a todos los demás miembros de la comunidad humana, estereotipos de género, de asignación de género en, por ejemplo, temas de liderazgo a los varones, temas de tareas domésticas a las mujeres y asignación de género estereotipado en las distintas imágenes. Esas son posibilidades de donde podemos ver reflejados esos sesgos. Ahora vamos a ver propuestas concretas para los usuarios, para nosotros y, por supuesto, también tareas que tienen las empresas generadoras de inteligencia artificial para poder evitar y mitigar, traer al presente esos sesgos que queremos dejar en el olvido. No podemos ir y borrarlos de un plumazo, no podemos ir y entrar a la máquina y sacar cualquier tema relacionado a sesgo, porque forma parte de nuestro pasado. Lo dice una profesora de historia, donde una de las formas que he tenido también para poder entrenar a la máquina y no alterar la comprensión del pasado es ser también súper prudente de entender que el pasado no se borra, se comprende, se analiza. Lo que debemos velar es no traer esos elementos negativos que ya consideramos superados al presente. Desafíos para nosotros como usuarios. En primer lugar, el desafío es de evitar que la IA generativa perpetúe estos sesgos y estereotipos de género. Debemos señalarle a la inteligencia artificial cada vez que detectamos alguno, darnos la tarea de señalárselo por escrito. Siempre tiene instancias para poder ingresar nuestros comentarios, darle el visto bueno o el visto malo, en el fondo, el no aceptar lo que nos está entregando, señalarle el por qué. Por ejemplo, en el caso de Microsoft, con su IA liberada, a libre disposición, ellos siempre te preguntan si lo que les estás diciendo lo quieres solo para tu futura entrega o lo que le estás diciendo como comentario y como corrección, también pueden utilizarlos a nivel universal. Lo óptimo sería que si le estamos corrigiendo algún tipo de sesgo de género o de cualquier otro tipo de error, lo dejemos liberado para que la corrección no solamente se refleje en la próxima pregunta que hago yo o la solicitud que hago yo, la tarea que pido yo, sino que también pueda alimentar a la máquina a nivel universal. Allí, por supuesto, hay procesamientos de aceptación o no aceptación de lo que tú le estás señalando y con eso se sigue alimentando y entrenando y mejorando la inteligencia artificial. Y allí tenemos una gran labor, ya seamos usuarios de ChatGPT, de Claude, de Copiloto o de Gemini, todas estas inteligencias artificiales que son las más reconocidas y famosas a nivel de usuarios nos permiten y nos instan a interactuar respecto de las entregas. Ya conocemos el caso de Google, que tuvo que retirar su función de elaboración de imágenes porque en el intento de evitar sesgos y de eliminar estereotipos, al parecer se fue hacia el otro extremo y terminó generando imágenes que eran contrarias a lo que se le estaba pidiendo, tratando de avanzar en la eliminación del sesgo, equivocó el camino, ¿ya? Entonces también las instituciones están buscando fórmulas de poder solucionar esta problemática, pero nosotros podemos seguir contribuyendo a ello. Aprovechar las capacidades de diálogos, de memorias que tienen estas inteligencias artificiales. Hace poco nos informó ChatGPT que ellos también ahora tienen integrada la función de una memoria para los trabajos y tareas que nosotros les vamos entregando y también podemos ir entrenándolo respecto de las futuras entregas que nos va realizando y nos hace una pregunta ChatGPT cuando estamos configurando nuestra función de perfil de usuario. Si puede utilizar la información que nosotros le entregamos de retroalimentación para alimentar a la inteligencia artificial universal de todas las demás personas, que es equivalente a lo que hace Microsoft cada vez. Microsoft en cada oportunidad te pregunta eso. En cambio, ChatGPT te pregunta en una sola oportunidad al momento de configurar quién eres y cómo quieres que te responda.
Al configurar las instrucciones y parámetros de la IA, ser explícitos sobre los valores, características que esperamos de las respuestas y podemos enfatizar la importancia de equidad de género, eliminación de estereotipos, sobre todo cuando se trata de temas proyectivos. Hay que tener conciencia de que eso no podemos ir a alterar nuestro pasado. El pasado es lo que es y hay que comprenderlo. El futuro es donde podemos actuar. Eso es algo muy importante para un profesor de historia. No se trata de adecuar la máquina para que no me hable de esclavitud, que no me hable de sesgos de género, que me hable de una historia en realidad que no existió. Tenemos que proyectar ese tipo de valores hacia el futuro. Plantear abiertamente el diálogo a favor de fomentar la generación de contenido más inclusivo, libre de sesgo para el presente y para el futuro, ¿ya? Y las empresas tienen también, por supuesto, una gran misión en este contexto y es que tienen que contar con equipos, con desarrolladores de todo lo que corresponde a la programación interna del funcionamiento y de cómo funcionan los algoritmos internamente con este cúmulo de información. ¿Qué hacer con todas las noticias falsas? ¿Qué hacer con todas, hasta las teorías como la Tierra plana, los extraterrestres construyendo nuestras grandes monumentos de civilizaciones? ¿Qué hacer con todo aquello? Por supuesto, también forma parte del cúmulo de información generada por la humanidad y que también tenemos que hacernos cargo de ella, no hacerla desaparecer, sino que entregar información y también aprender a trabajar con esa información. Tenemos que aprender que a las IA es mejor que no se les pregunte, es mejor que se les instruya, que se les dé una tarea, que colabore en nuestras tareas, pero no esperemos que de la máquina salga como una especie de almanaque de conocimiento universal válido y que allí está contenido y que se nos va a entregar cuando nosotros le hacemos una consulta. No es esa la forma de funcionamiento óptimo de la inteligencia artificial. Con esto ya estamos llegando al final de nuestra presentación, pero antes de ello les quiero simplemente mostrar cómo es que nosotros fuimos haciendo estas solicitudes de imágenes, que son las que le hemos mostrado acá, y la IA nos fue entregando. Por ejemplo, acá les pedíamos un grupo de personas que están en un laboratorio de ciencias biológicas al amanecer, le damos allí un par de detalles de técnicas de la imagen y nos entrega este grupo de personas trabajando en un laboratorio. Aquí le hicimos un prompt muy simple, persona realizando labores domésticas en el hogar y nos entregó dos opciones, nos entregó cuatro, pero dos de hombres, dos de mujeres, y ante el mismo prompt, persona realizando labores domésticas en el hogar. Acá, personas trabajando en un laboratorio de ciencia fotorrealista con profundidad de campo. También encontramos diversidad, hombres, mujeres, este mismo prompt con la diferencia que le indicábamos que queríamos ver en primer plano a algunos de los científicos que estuvieran trabajando y que fuera luminoso, que ingresara el sol desde la ventana. Y uno de ellos tenía que tener el frasquito con algo verde, algún líquido verde. En el fondo, los temas de composición. Fíjense acá lo que se le solicita a la máquina, en este caso es ChatGPT, las anteriores eran de Copilot. Genera una imagen de persona realizando tarea doméstica en su hogar y nos entrega un varón preparando los elementos y utensilios para poder ir al parecer a hacer aseo en el hogar. ¿Por qué razón nos entrega este tipo de imágenes, en este caso el GPT? Porque estaba en la parte de ChatGPT, en las preguntas de quién eres y cómo quieres que te responda, estaba la condición de cada vez que sea propicio generar igualdad, em, evitar sesgos, ser objetivo, promover valores éticos. Eso le hemos indicado y eso es lo que está por dentro en el GPT como la forma en que queremos que nos entregue la información, excepto para cuando sea de historia, que no la altere, que no trate de dulcificar la historia del pasado, sino que cuando se trate de un tema conflictivo del pasado, que ofrezca al menos alternativas de análisis para poder comprender de mejor manera esa situación problemática, ya sea de sesgo de género, de violencia, de guerra, de discriminación u otro tema que sea complejo en el tratamiento de la historia. ¿Ya? Entonces, fíjense que como esa condición de elementos éticos,
de igualdad, inclusive los valores que provienen desde la época de la Revolución Francesa son los que yo le tengo allí programados, más los de derechos humanos, genera imágenes sin sesgo. Esto nos da a entender que podemos entrenar a la máquina de una manera en la que no sigamos replicando los sesgos. Entendamos que no es tarea solo de OpenAI, de Microsoft, de Anthropic, solucionar esta problemática de Google, solucionar las problemáticas relacionadas con replicar sesgos de género. Ellos lo que hicieron fue entrenar con toda la información disponible y ahora están haciendo y tratando de hacer cortafuegos entre esa información y lo que no queremos que se replique como una realidad, como el sesgo de género. Es tarea nuestra aprender a pedirle, pero aprender a entrenarlo. No se trata de que cada vez tenemos que hacer un prompt muy desarrollado para exigirle que no nos entregue sesgo, que no nos entregue imágenes que en realidad no queremos observar. En este caso, mira, a Copilot le pedimos crea una imagen de una persona realizando tareas domésticas en su hogar. Y Copilot nos viene, nos entrega cuatro opciones, un señor mayor, un joven, otro joven abajo y una mujer haciendo la misma tarea, muy similar la imagen, y uno después puede seguir con una de ellas y seguir mejorándola. ¿Cómo es que la IA de Microsoft va entendiendo el entrenamiento en el que nosotros participamos? Con los deditos hacia arriba, deditos hacia abajo o un comentario, ¿ya? Acá le pedimos una imagen de un o una científica trabajando en un laboratorio y ahí nos entregó solo mujeres. Y dependiendo de cómo nosotros vamos orientando a la máquina, si nos gusta o no nos gusta, la máquina también después nos entrega imágenes o información de acuerdo a ese parámetro. Y ahí tener cuidado también con los sesgos de confirmación. En el fondo, también la máquina va entendiendo qué es lo que te gusta para que, saber qué es lo que debe entregarte. Si a ti te empiezan a gustar las imágenes tipo acuarela y solo a esa le das me gusta, o las imágenes tipo minimalista y solo a esa le das me gusta, va a seguir dándote de ese tipo de imágenes. Si solo le pedimos imágenes que reflejen el sesgo de género, nos va a seguir entregando imágenes con sesgo de género. Esa fue una de las razones por las que yo no quise alterar mi GPT ni mi Copilot, que son las dos herramientas que utilicé acá, para poder ubicar aquí imágenes con sesgo de género. No solamente porque iba a alterar la configuración de mi GPT y de mi Copilot, sino porque creo que si queremos dejar de profundizar los sesgos, dejemos de replicarlos y busquemos otras formas de transmitir la idea de fin al conflicto que se nos presenta al momento de mostrar situaciones en las que se le atribuye una connotación negativa y una connotación de trabajo, de ocupación a un género y no a otro. No sigamos replicando aquello que queremos superar. Ese es el mensaje, ¿ya? Y llegamos al final con una reflexión donde debemos recordar que es complejo, es un desafío enorme. Lo que está a la base es todo el conocimiento universal, o casi todo, o sigue ampliándose. Eh, un ejemplo que se encuentra en Google o en cualquiera de los buscadores, dice que a la base de las inteligencias artificiales está Wikipedia y eso ocupa un 3% de la información y sigue creciendo. Todo lo que está en el Google, todo lo que está en los buscadores, todo lo que está en Internet forma parte de la base de información. Libros permitidos y prohibidos, como sabemos, prohibidos en el sentido de que no tienen todas las autorizaciones para formar parte de la base de entrenamiento, música, letras de canciones, discusiones, foros de internet, Reddit, todo forma parte de la base de entrenamiento buscando el lenguaje natural, aprender el lenguaje natural. Esa es la principal razón por la que se ha alimentado de esta gran base de datos, de conocimiento, de formas de redacción, etcétera. Entonces es complejo poder asumir la tarea de, alimentándose de todo nuestro pasado, eliminar todo aquello que consideramos negativo. Es complejo. Están trabajando en ello, han hecho ensayos, han ido mejorando, no les ha resultado a algunos, como Google, y a otros les ha resultado un poco mejor, y nos están pidiendo a nosotros también tener un rol activo, ser nosotros también agentes de corrección para construir una IA, una inteligencia artificial más justa, más equitativa, y por supuesto, contribuir también a construir una sociedad más justa y más equitativa. Con esto
Hemos llegado al final de esta presentación. Los seguimos invitando a formar parte de esta serie de inteligencia artificial en educación superior y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.